Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Argiro Hoyos y soy kinesiólogo. El día de hoy voy a hablarles sobre un tema bastante interesante y es sobre la alecitimia cuando no sabes reconocer tus sentimientos. Es decir, esa es la definición, cuando no sabes reconocer tus sentimientos. Bueno, la alecitimia es un término que se define como la incapacidad que presentan algunas personas para identificar, gestionar y expresar las emociones propias y ajenas. En las siguientes líneas te explicaré qué es la alexitimia, cómo puede afectar la vida de un sujeto y cómo podemos prevenir algunos factores de la misma. ¿Qué es la alecitimia? En 1973, el psiquiatra Peter Sinews introdujo el término de la alecitimia, que viene del griego sin, lexis, y de la palabra timus, afecto, para describir un conjunto de rasgos clínicos observados en pacientes psicosomáticos que literalmente expresaban la ausencia de las palabras para expresar las emociones. Aunque la alecitimia no está recogida por los libros diagnósticos como un trastorno psicológico en sí mismo, podemos definirla como una condición psicológica que impide detectar y reconocer las emociones propias y ajenas, impidiendo asimismo la identificación y la expresión de las mismas. De esta manera, al contrario de lo que puede parecer a simple vista, no es que estas personas carezcan de emociones, sino que son incapaces de elaborar cognitivamente y verbalmente la experiencia afectiva. En consecuencia, no es de extrañar que estas personas experimenten malestar emocional crónico, pues no son capaces de regular adecuadamente unas emociones que les desconcierte. Esto es debido a que tampoco son conscientes de los síntomas fisiológicos que acompañan a las emociones, ni saben diferenciar las mismas. Por ejemplo, palpitaciones, tensión muscular, dolor en el estómago ante situaciones de estrés. ¿Cómo se comporta una persona con alecitimia? Aquella persona con alecitimia dará muestras de su proceso mental en su forma de proceder. A continuación se expondrá las características que mejor describen a estas personas. La primera, baja capacidad de introspección y para fantasear, pues piensan en términos inmediatos y no sienten placer, a lo que no pueden asociar imágenes y recuerdos a los estados anímicos. Además, tienen menos acceso a recuerdos emocionales, especialmente a los negativos. Escasez de sueño nocturno. La número 2, dificultad para diferenciar las emociones de las sensaciones corporales. Por ejemplo, desconocen si están sintiendo ira o miedo. Tercera, excesiva racionalidad y pragmatismo, pues se orientan hacia objetivos externos concretos, dando poca cavidad a lo afectivo. No disfrutan en gran medida con la música o la literatura. Toman decisiones racionales y funcionales, sin guiarse por la intuición o aspectos emocionales. Por ello, pueden precisar de ayuda externa para tomar decisiones de manera rápida o cuando estas no son de carácter personal. Cuarta, falta de empatía. Al no detectar ni reconocer las emociones ajenas, mostrándose por ello indiferentes y distantes. Otras manifestaciones serían las siguientes: dificultad para establecer y mantener relaciones afectivas, desarrollando vínculos caracterizados por la dependencia emocional o el aislamiento social. Aparentemente, frialdad, inexpresividad afectiva a nivel físico-verbal. Parecen serios y aburridos, pues su estilo de comunicación es monótono, no son detallistas y muchos otros factores más, y son carentes de matices afectivos, por ejemplo, en la modulación de la voz o en la gesticulación. Ante el conflicto o emociones que no son capaces de identificar, reaccionan de manera impulsiva y desproporcional, realizando conductas bruscas directas a la práctica. Posibles problemas sexuales, fundamentalmente por ausencia del deseo al no reconocer las emociones relacionadas con el placer. Actitud conformista ante la vida. Pueden ser rígidos y se guían por las reglas convencionales sociales relacionadas con lo de forma muy estereotipada con los demás. La persona con alexitimia reacciona de forma impulsiva y brusca ante las emociones y los conflictos. Causas de la alecitimia. En la mayoría de los casos, la alecitimia es un origen biológico, por ejemplo, por déficit neurológico, aunque también pueden presentarse a la exposición de situaciones altamente traumáticas o a un desorden en el aprendizaje emocional. Dependiendo de las causas que hayan originado la alecitimia, se pueden clasificar estas en alecitimia primaria. En este caso, la causa es de origen biológico, pudiéndose deber a factores hereditarios. Se manifestaría
durante la infancia, como sucede con los trastornos del espectro autista. Enfermedades neurológicas, por ejemplo, tras sufrir una esclerosis múltiple o la enfermedad de Parkinson. Siguiente, a raíz de un ictus o tumores cerebrales o algún otro traumatismo. En tales casos serían los déficits neurológicos los que interferirían en la comunicación entre la neocorteza, parte racional del cerebro, y el sistema límbico, pertenece emocionalmente al cerebro, o entre el hemisferio cerebral izquierdo, productor del lenguaje, y el derecho, encargado de regular las normas emocionales. Alecitimia secundaria. La gravedad de ciertos acontecimientos vividos pueden hacer que se desconecte de determinadas áreas de la propia realidad psíquica, pues resulta imposible contener las emociones que provocan algunas vivencias. Así, el estar expuesto a circunstancias traumáticas en determinados momentos evolutivos, por ejemplo, a privación afectiva, o a eventos traumáticos intensos durante la vida adulta, por ejemplo, malos tratos. Esto explicaría la alecitimia. ¿Cuál es el porcentaje de personas con alecitimia? En primer lugar, es necesario recalcar que existen distintos grados de alecitimia, siendo relativamente frecuente en la población en un nivel no patológico. De hecho, la Sociedad Española de Neurología estima que aproximadamente el 10% de la población en general es alicitímica. Una de cada 10 personas presenta alicitimia. ¿Influyen factores como el sexo o la cultura? La alicitimia es notablemente más frecuente en los hombres. De hecho, suele afectar a una mujer por cada 4 hombres. Esta diferencia entre sexos puede deberse a que el cerebro femenino tiene una mayor integración interhemisférica, al disponer de un cuerpo calloso de mayor volumen, fibras nerviosas que unen ambos hemisferios cerebrales. Asimismo, la mujer posee un mayor registro de vocabulario afectivo, emocional, en parte debido a que históricamente ha contado con una mayor libertad para las expresiones emocionales. La alicitimia es mucho más frecuente en el sexo masculino. Respecto a la influencia de la cultura en la alecitimia, diversos estudios han encontrado que las culturas orientales se encuentran con una tasa más elevada de alecitimia entre sus habitantes. Esto se debe a que, por ejemplo, los chinos se esfuerzan por evitar el exceso de emociones y prefieren amoldarse a las convenciones sociales. Respecto al nivel socioeconómico y educativo, no existe un claro consenso en esta literatura. La alicitimia puede predisponer a padecer algún trastorno físico o psicológico. La alecitimia afecta principalmente a personas con déficit neurológico o trastornos psiquiátricos, lo cual no implica necesariamente que la alecitimia sea la causante del trastorno o viceversa. Sin embargo, es cierto que las personas con alecitimia muestran una mayor tendencia a padecer los siguientes trastornos físicos y psicológicos. Se estima que entre el 20 y el 50% de las personas con trastornos considerables y tradicionalmente psicosomáticos como la bronquitis, la hipertensión, migrañas, úlceras, dolores crónicos, asma, urticaria crónica, alteraciones cardiovasculares, tienen alecitimia. Es decir, eso es lo que los estudios han demostrado con respecto a estas personas que han tenido este tipo de patologías. Un alto porcentaje con alecitimia presentan enfermedades psicosomáticas. Esto se debe a que, ante la posibilidad de traducir las propias emociones, el organismo busca vías de expresión alternativas y, como la persona no es capaz de diferenciar las emociones de las sensaciones corporales, tienden a somatizar sus angustias sin darles una solución al considerar que se trata de una enfermedad puramente física. Ansiedad y depresión. Se ha demostrado que la alecitimia empeora los síntomas de ansiedad, especialmente en el trastorno del pánico, suponiendo un factor de riesgo, pues favorece al desarrollo y el mantenimiento del dolor y la hostilidad. Trastornos alimentarios. Diversos estudios afirman que la alecitimia es una característica presente en las familias con trastornos alimentarios, padres e hijos. Aún no se ha averiguado si es la alecitimia lo que la facilita la aparición de esta, o se deben a otro tipo de trastorno, ya sea al mismo trastorno alimentario como tal. En cualquier caso, no cabe duda de que la alecitimia es un factor de riesgo para padecer estos trastornos. No diferenciar las sensaciones corporales de las emocionales y la pobre gestión emocional puede llevar a utilizar la comida como vía de escape emocional. En este caso estamos hablando de los alimentos. Asimismo, la rigidez y la rumiación propias de la persona con alecitimia puede conducir a una alimentación pobre. Adicciones. La alecitimia supone un factor de riesgo importante
para el abuso de sustancias psicoactivas y la adicción al juego, pues la escasa capacidad de gestión emocional puede llevarles a canalizar su malestar por estas vías. ¿Cómo puede ayudar un psicólogo a una persona con alicitimia? Las personas con alicitimia normalmente acuden a terapias presionados por personas de su entorno, que son sobre quienes recaen las dificultades que trae consigo este problema. De hecho, habitualmente la persona con alicitimia suele acudir al psicólogo, presionada por su pareja, por lo que se aqueja de la falta de comunicación y su aparente frialdad. Asimismo, el origen aparente e inexplicable de quejas físicas y vagas, cambiantes, pueden llevar al médico a suscribir el tratamiento psicológico. Por ello, es preciso fomentar el desarrollo de la conciencia emocional, para lo cual es necesario trabajar aspectos como identificar las emociones. El psicólogo debe abordar la incapacidad del sujeto para identificar las emociones, así como para diferenciarlas de las sensaciones corporales. Aprender a autoconservar y autoobservar la apariencia escasa de la actividad emocional del cerebro y del cuerpo en momentos de estrés ante somatizaciones o respuestas corporales involuntarias. Ayudará a percibir y reconocer las sensaciones de manera más consciente, pudiendo asignarles un valor emocional. Por ejemplo, tener sensación de tensión cuando se está enfadado. Estamos hablando, por ejemplo, de una sensación física, motora. Expresar o comunicar sentimientos. En este caso, el repertorio lingüístico emocional o la falta de comprensión hacia la dificultad y la identificación de los propios sentimientos producidos por algunas sensaciones, por lo que es necesario aprender a expresarlos para poder asumirlos. En este sentido, también es importante aprender a expresar las propias emociones a través de una comunicación más emocional, tanto a nivel verbal como no verbal. Ahora, la gestión emocional. Elegir una estrategia de afrontamiento adecuado depende de la capacidad para diferenciar las propias emociones. Desafortunadamente, las estrategias que suelen adoptar una persona con alicitimia suelen ser inadecuadas. Llegan incluso a emplear la represión emocional, lo que dificulta la posibilidad de regular las emociones empleando estrategias como la reevaluación de las mismas. Posibles trastornos psicológicos concomitantes. El abuso de sustancias, como dije ahorita anteriormente, el abuso de las sustancias psicoactivas, la dependencia emocional, la ansiedad o la depresión son algunos de los posibles trastornos psicológicos que han de ser abordados paralelamente durante el tratamiento psicológico para que el afectado mejore su bienestar y su nivel global. Así como la ayuda de un psicólogo, la persona con alicitimia notará una mejoría, no solo en su capacidad para identificar, expresar y gestionar sus propias emociones, sino también en su capacidad para relacionarse, empatizar con los demás. De esta manera, su mejoría psicológica tendrá un gran impacto en su estado físico, anímico y social. Prevención de la alicitimia durante la infancia. La expresión y la regulación emocional forman parte del proceso del aprendizaje y desarrollo evolutivo del menor, principalmente en los primeros años de vida. El ser humano es alicitímico debido a su inmadurez. El bebé es incapaz de hablar y de ordenar sus propias experiencias emocionales, necesitando que otra persona maneje sus estados emocionales y le dé nombre. Una vez se es capaz de nombrar esos afectos, el niño comienza a vincularlos con las representaciones mentales, pasando a controlar sus emociones y empleando medios psíquicos. Así, para el correcto desarrollo emocional del menor es importante permitir que el niño pueda expresar sus emociones libremente, de forma que el adulto pueda enseñarle a regular sus emociones de una manera adaptiva. En este sentido, es conveniente indicar que el estilo de afrontamiento del niño dependerá en gran medida de que éste vea en su casa, pues los niños aprenden a interpretar el mundo conforme a lo que observan e imitando sus figuras de apego. Y si los padres esconden sus emociones, ellos tenderán a reprimir las suyas. Los niños aprenderán a interpretar la realidad externa conforme a lo que observan en casa. Es por ello que las familias disfuncionales facilitan aquellos comportamientos relacionados con la alicitimia, lo que lleva a relacionar el maltrato infantil, tanto físico como psicológico, con la alicitimia. Herramientas de trabajo. En lo que respecta al ámbito educativo, el trabajar la inteligencia emocional con los menores, enseñándoles a identificar, a reconocer y expresar sus emociones de manera asertiva, puede ser de gran utilidad. Así, para prevenir este déficit comunicativo y emocional, es recomendable emplear herramientas como la lectura relacionadas con la inteligencia emocional y técnicas de modificación de conducta, como por ejemplo el entrenamiento de habilidades sociales,
que son supremamente importantes. Como la actividad para fomentar la identificación emocional pueden utilizarse el bingo de las emociones, siendo también recomendables el empleo de juegos que enseñan a afrontar situaciones complicadas como la ira, por ejemplo, los animales rabiosos, la ansiedad, por ejemplo, la técnica de la tortuga. Bueno, en fin, hay una serie de actividades y juegos que se pueden emplear como una parte didáctica. En cualquier caso, es recomendable fomentar la creatividad del menor, de manera que el niño aprenda a expresar y gestionar sus emociones a través de actividades creativas como el dibujo. Las actividades creativas como el dibujo son excelentes herramientas para que el niño aprenda a expresar sus emociones. Bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es Argiro Hoyos, soy kinesiólogo. Espero que les haya servido como parte de las herramientas y cómo prevenir este tipo de factores de riesgo en cuanto a la lecitimia. Hasta pronto.